eso. O sea, se pasaba esto, se preorganizaba la asamblea, se hacía como un democrático, digamos, pero ya estaba todo decidido. Yo veo que Disculpa Ramón, no, hay un comentario de Cecilia en el chat, no sé si a lo mejor ella no tiene audio, pero dice que es muy interesante lo que comenta Claudio entre la producción y la militancia, ya que pasé por experiencias similares de economía popular con cooperativas donde también se daba esa tensión. Nada, comentaba eso por las dudas y ya. También remitiéndonos un poco al caso de la Salamandra, que es el espacio de la cooperativa que nosotros también estamos acercándonos, ellos no tienen un espacio activo de militancia, de estar en muchos conflictos, y sin embargo tienen muchos problemas, lo han tenido desde que se han construido como cooperativa para sostener la producción y la han tenido que frenar muchas veces. Ahora están volviendo en este ASPO después de varias, ¿no?, limitaciones de producción y que han tenido que ver con cuestiones de falta de organización o problemas en la organización. A veces también se dan estas cosas. Entonces, cuán importante es, por un lado, el tipo de organización productiva que puede trabarse con estas cuestiones de la organización de la militancia, y por el otro lado, el tipo de producción, ¿no? Porque el caso de Madigraf la hace particular en el hecho de que vos decías, bueno, tengo una producción caliente que no puedo variar 4 horas mi entrega porque estoy perjudicando a la propia empresa. Entonces no es lo mismo en ese caso que en Sanón, que produce cerámicos, y a lo mejor, como no es un producto de producción caliente, esa demora puede ser quizás no perjudica tanto, ¿no? Digamos, todas esas cuestiones que hacen a las particularidades de cada una de las empresas y que se traban, ¿no? Bueno, perdón, para contar una cosa, en el caso de los compañeros de Salamandra, que ellos, el sindicato de lechero de la tierra le dio una gran mano para el proceso de recuperación. Después el sindicato siempre también lo llevaba a todas las movilizaciones, entonces los compañeros planteaban esto, decían, bueno, ahora ya estamos cansados, nos vienen a buscar para todas las movilizaciones del sindicato y tenemos que quedarnos acá a laburar, ¿no? Entonces en algún momento también apareció esa tensión que decía Claudio. Muchas veces quieren números, ¿no? El tipo que es del partido o del sindicato dice, yo traje 50. Sí. Y no importa si una otra cosa más importante deja de suceder. Hubo un 1 de mayo en INPA que estaban en eso, salir a la calle o laburar, tenían la entrega, y que la mejor forma de pasar el 1 de mayo es trabajando. El Día del Trabajador, trabajando, si trabajamos para nosotros. Así todo, yo pienso que también es necesario, ¿no?, romper un poco con, o sea, se necesita la parte política, ¿no? Cuando tenemos que ir a movilizar, no sé, por como hemos ido a reclamar, no reclamar, sino ir a tocar las puertas de los senadores provinciales, ir, movilizarnos todos, y por ahí agarrar esa experiencia, ¿no?, del sentido, porque si vos no vas y te visibilizás tu conflicto, tampoco sirve, o sea, no sirve tampoco estar dentro de las fábricas, o sea, hay que ser bien específico, ¿no? Y saber cuándo tenés que quedarte y no quedarte en la fábrica. A veces no había necesidad de que vayamos a movilizarnos y se iba igual. Y eso fue fuente de conflicto. Sí, uno tiene que tener como un equilibrio entre la militancia, pero que sea, si es una militancia, que sea por el tema de la fábrica, ¿no? Que no sea por ejemplo, en INPA ellos generaron como una estrategia bastante eficiente, porque lo que sale, el residuo del proceso productivo, que ellos hacen como ese papel de alfajor, que de un lado es metálico, del otro es para imprimir. Pero lo que sale de eso es muy inflamable. Vos prendés un poquito de fuego y se prende fuego. Entonces ellos ponen un montón de esas cosas en el camión, se van al Congreso y prenden fuego a eso. Y en un toque tenés como un escenario de guerra armado. Entonces ahí ya no necesitas mucha gente. Ellos armaron eso. La mayoría queda en la fábrica y unos cuantos van y ya arman un quilombo bárbaro. En el Congreso encima. Que es lo que decía, por eso pusieron el Vasco en la dirección esa. Porque...
Pero de lo que hablabas, Claudio, no sé si alguien quiere preguntar, interrumpa. También un problema grande de lo que hablabas era eso de que falta muchas veces una visión de negocio compartida entre todos. Es muy importante que todos estén mirando al mismo horizonte, por más que cada uno tenga sus razones para estar en la fábrica recuperada, tiene que estar todo por lo menos mirando al mismo punto. Y eso no es tan fácil. Y si entra ahí la interferencia externa de un sindicato, de un partido, ahí esa visión compartida de negocios se pone más difícil de construir, porque ya es difícil de construir, mismo en una empresa privada. Muchas veces se define en una empresa privada porque es jerárquica, entonces el dueño lo decide. Pero en ese sentido que un poco lo plantea Ramón digamos, en tu tesis, ¿no? Que la fábrica recuperada está en la cuestión de la inmediatez en todo el tiempo, de tener que resolver cuestiones intrapersonales, por ejemplo, de conflictos que se puedan dar todo el tiempo, los vínculos interpersonales, por el otro lado, los que son productivos, y además tener que planificar algo a mediano y largo plazo. Entonces, la falta de planificación puede ser que sea la responsable, quizás, de esta producción que no llega a tiempo y no tanto porque se tuvo que salir al militar. Si se tuvo que salir al militar porque no se planificó previamente alguna cosa. No digo, pensar ahí que la planificación de una empresa recuperada, inmersa en un conflicto permanente coyuntural, hace salir al ruedo todo el tiempo y no poder lograr estas cuestiones que el grupo empresario lo tiene mucho más aceitado, más claro, que no piensa a la semana, sino que piensa meses, años, décadas, ¿no? Sí. Y yo diría que... No, dale. Que yo llamo de un estado de urgencias, que tenés una urgencia a diario. Sería como una casa que prende fuego, partes puntuales, a cada momento una parte de la casa prende fuego y vos intentás apagar el fuego y nunca podés pensar en la estructura de la casa, que es lo que genera el fuego. Que la fábrica recuperada son un poco así, a diario, pero es a diario, surge lo que pude acompañar. Todos los días aparece alguna cosa novedosa que hay que enfrentar. Entonces, muchas veces intelectuales critican a la empresa recuperada porque no planifican, pero es como dicen los obreros, venía acá a ayudar a planificar, entonces, en vez de escribir que no planifican, pero es porque no es posible, porque si vos pensás que tenés el litigio jurídico, que te pueden echar encima a la policía a cualquier momento. Muchas veces INPA vivió con órdenes de desalojo encima muchos años. Cuando vino una ley que prohibía alterar edificios antiguos, que desapareció el orden de desalojo porque querían hacer un shopping center ahí, con el edificio de INPA. Cuando perdió el valor el inmueble, pero ahí tenés la cosa jurídica, después la política, que es ir buscar algún dinero de comisiones, de políticos, ¿no? A un apoyo, o si hacen, es decir, no tienen crédito, aprender a la gestión de la fábrica, son muchas funciones que para mí lo que hay que valorar es que siguen existiendo, porque nadie puede aclarar cómo es posible con ese montón de problemas, porque después, además de lo que genera mucho el estado de urgencia, es la condición previa de vaciamiento y los problemas jurídicos, pero después también tenés un conflicto entre la cooperación interna y la competencia externa, porque para afuera no importa que sea cooperativo. En el caso que mencionaba Claudio, cuando tenés un cliente que dice, no me importa si hace una revolución, yo quiero la entrega en una fecha, en momento, esto está muy bueno, por más que parezca un hijo de puta, pero no, está buenísimo, porque dentro de la competencia capitalista es el mejor tipo de cliente que puedes tener. Ahora también te exige pago a contado, es decir, tenés que conseguir algún dinero cuando compras insumos, por más que te vendan, muchas veces no te quieren vender porque sos empresa recuperada, pero tenés que pagar al momento. Ningún capitalista hace eso, todos los capitalistas pagan después. Entonces, y encima todo ese tipo de cosas. Y bueno, y también me acordé que mencionaba el tema de las fiestas, eso genera realmente mucho dinero para arrancar. Y ahí, que debería ser para arrancar, así. Pero hay riesgo de que la empresa se convierta en un local de fiestas, porque
es una plata que entra inmediatamente, ¿no? De la venta de bebida, comida. Y si no es para comprar una materia prima, por ahí va, ahí se termina ese dinero. ¿Qué hacemos? Hacemos otra fiesta. Y en un momento termina la actividad productiva misma en segundo plano. También hay riesgos. Yo, Pero por sí, Lucía. dale, Ivana. No, está bien. No, me preguntaba esto cuando Ramón planteaba sobre el MENER, como, o sea, los espacios de coordinación entre distintas fábricas recuperadas. Me preguntaba esto, como cuántos espacios hay donde las fábricas recuperadas, digamos, se puedan coordinar como para pensar estos reclamos, digamos, que mencionaba Ramón. Entiendo que aparte del MENER hay otros espacios y hay fábricas que están por fuera también. Y me pregunto como esto, como siendo, o sea, por ejemplo, los gráficos, en el caso de Claudio, estaría bueno que se vinculen con los trabajadores gráficos, digamos, de empresas capitalistas, digamos, en relación a lo sindical, digamos, más por rama. Pero a su vez, las fábricas recuperadas tienen una especificidad como fábrica recuperada, que tienen otras necesidades que no son las mismas que una empresa capitalista. Pero las fábricas recuperadas son de diversas, digamos, ramas. Pero también me pregunto, bueno, a la vez la situación de los trabajadores de la fábrica recuperada, decía Ramón, bueno, es distinta según la rama, pero hay algunos que están recontra precarizados en los niveles de ingreso. Entonces podría parecerse mucho más a una cooperativa como la que planteaba Ceci, de trabajadores desocupados que arman una cooperativa. Pero la subjetividad del trabajador de la fábrica recuperada es diferente, porque viene de años de trabajo en una fábrica, digamos, luchando justamente por lo que decía Claudio, digamos, por mejores condiciones laborales como trabajador, con ciertas condiciones, o sea, cierta formación en el oficio, con una disciplina de trabajo, etcétera, distinta por ahí a un desocupado que arma una cooperativa. Entonces, digo, ese limbo, digamos, en el medio de las fábricas recuperadas de un montón de cosas, me parece que es como un problema organizativo, o sea, como que hay un problema organizativo, ¿me explico? Como que en el fondo no, que está como en el medio de un poco de todo, más allá de la diversidad de coordinadoras que pueda existir, si es que existe, de las fábricas recuperadas, no sé, como que de las formas organizativas como más tradicionales de nuestro país, que tal vez son la estructura del sindicato o las nuevas formas organizativas de desocupados a partir de los 90, la fábrica recuperada está en un intermedio. No sé si me explico la pregunta, pero eso. Antes que la tomen para responder, yo sugiero que quienes no se animan a hablar o tienen ganas mientras se les van surgiendo preguntas, mientras están respondiendo o estamos intercambiando, escriban en el chat las preguntas, porque a lo mejor así las podemos recuperar, para que no nos olvidemos también. Y acordate, Ramón, que todavía tenés una lista de preguntas ahí pendiente. Sí, yo estuve pasando el ojo aquí, pero me interesó mucho lo que decía Lucía. Porque es muy complejo eso que hablas. ¿Lucía? Sí, Lucía. Sí. Bueno, porque primero tenés, para la verdad es que la organización política, la agrupación política de las empresas recuperadas se pulverizó en no sé cuántas siglas que ya no... Llegó un momento que dejé de intentar de acompañar porque a cada día surgía una nueva central de trabajadores de no sé qué, de no sé la cuánta. Pero la historia que hay es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el MENER, el Movimiento Nacional de Recuperadas, que ahí tenés la contraposición entre la figura de Eduardo Murúa y Luis Caro, y después tenés la FACTA, y ahora el MENER se convirtió más o menos en CETEP. Yo diría, por ahí me olvido de algunas, pero esas cuatro son las más estables, digamos, para llevar en cuenta de que existen, porque después surgen, dejan de surgir, o surgen, pero son solo, es lo mismo, las cáscaras sin el contenido. Pero el tema es que los trabajadores de las empresas recuperadas en eso fallaron mucho, en mi punto de vista, porque se dispersaron un montón de organizaciones y no pudieron poner las consignas, que para mí las consignas del MENER
históricas que dije serían las que darían un mínimo de solución, un inicio de solución para el problema. Pero aún fragmentados, los trabajadores de empresa recuperada lograron lo que reivindicaban, pero no de la forma que querían. Es decir, querían la figura del trabajador autogestionado, pero consiguieron monotributo. Es decir, no es que son débiles, se debilitaron porque se fragmentaron, pero todavía tienen mucha fuerza. Y bueno, yo lo que veo que es más problemático en los trabajadores en el momento de hacer una agremiación política, que una cosa es, como mencionaba, que hay que diferenciar que es una agremiación productiva, igual que existe la red gráfica de cooperativas, que son solo gráficas, que están en la misma rama, o hacer una comercializadora, que ahí es una organización productiva. Pero para hacer una organización política, bueno, en todos casos, yo para mí lo que criticaría más a los trabajadores de empresas recuperadas, que veo que es un problema, es que ellos tienen, el trabajador de empresa recuperada, en el momento de decidir si va a afiliarse a una agremiación, tiene un cálculo muy utilitarista, pragmático, de qué es lo de bueno que me puede traer esa agremiación para mi fábrica. Es decir, yo voy a entrar en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, si ellos me prometen que me van a dar un capital de trabajo, una máquina nueva, un camión nuevo. Para mí se mide mucho qué organización van a ser parte por un cálculo utilitarista, qué utilidad me trae, y pragmático. Lo más directamente posible trae esa utilidad. Y eso termina como fragmentando, y muchas veces figuras más oportunistas terminan teniendo más foco porque prometen más. Por ejemplo, para desarticular el MENER en tiempos de Néstor Kirchner se utilizó mucho de fortalecer al Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Bueno, yo hablo desde una posición extremadamente parcial, que yo estuve adentro del MENER. Es decir, que voy a hablar bien del MENER y mal de la otra, para que quede claro que sí, que yo no estoy... Pero sí, Néstor Kirchner trató de hacer eso, de fortalecer a la Movimiento Nacional de Fábrica Recuperada, que es de Luis Caro. Prometí ahí, como tenía plata, toda la gente se fue para ahí. Pero después ves que la forma que gestiona Luis Caro, como suprime las asambleas para empezar, entonces fragua el mecanismo autogestionario. Y pone plata de afuera en ese esquema de fasón también muchas veces, y la empresa queda dependiente de un proveedor externo, es decir, tiene un patrón adentro, o tiene un patrón afuera, o tiene un patrón adentro y afuera. Entonces yo cuestiono mucho, pero logró debilitar al MENER, que se fracturó INPA también, y bueno, en eso perdió mucha fuerza las empresas recuperadas. Pero sí, para mí lo que más llama atención es que si no van a juntarse por temas políticos, que por lo menos